bienvenido al espacio Juan Enrique. Para hacer Aquaman precisaremos 1 metro de alambre, una botellita mini, 12 tapas verdes, 12 tapas blancas, 2 cuellos de botella y estas 2 tapas que será la cabeza. Con un destornillador perforaremos las tapas así de esta manera. Hacemos lo mismo con todas y así nos tiene que quedar. Con una tijera cortaremos la botella por esta línea. Con un cuchillo y con mucho cuidado cortaremos estos cuellos. Precisaremos 2. Con el destornillador perforaremos donde pasará el alambre, para los brazos y las piernas. Con una pistola de silicona pegaremos los cuellos. Pintaremos con una pintura acrílica color naranja. Ponemos a secar para darle el próximo color. Pintaremos también estas 6 tapas por los costados con este mismo color. Si tienen tapas de este color, omitirán este paso. Pintaremos el resto con una pintura acrílica color verde. Doblaremos el alambre de esta manera para hacer la primera pierna. Pasaremos las tapas así de esta manera.
Acá en el final le trabaremos. Hacemos la otra pierna de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Pasaremos el alambre para hacer el primer brazo. Pasaremos las tapas que hemos pintado. Pasaremos 3. Y 3 más que serán las tapas blancas. En el final le trabaremos. Hacemos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Ahora haremos la cabeza. Perforaremos estas tapas de esta manera. Pasaremos un trozo de alambre. Y por acá adentro le trabaremos. Pegaremos esta pieza con la pistola de silicona. También pintaremos esta pieza con el color naranja. He dibujado esta cara, también un cinto, todo en papel. Son muy fáciles de hacer, la pueden calcar o dibujar. Le daré vuelta a este cinto ya que es una A, este logo. He hecho este recorte en papel verde, de esta forma, que ocupan 3 tapas, el ancho de 3 tapas. Esto será el guante que tiene el personaje. Y acá, como ven, va tomando forma. Solo me falta del otro lado colocarle otro trozo más de papel, completar el pelo y acá ya lo he hecho. Se pueden fijar por aquí y nos estaría faltando su tridente, y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a usar 2 trozos de alambre y estos cañitos que tienen el ancho perfecto para pasar alambre, y simplemente le vamos dando la forma una vez que hayamos cruzado. Acá le cortaré. Y una vez colocada esta pieza, ya lo puedo pintar. Lo pintaré con una pintura en aerosol, color plateado. Y ya tenemos listo el personaje con su tridente. Por acá al final le dejaré otros videos que también le van a interesar. Les invito a que me dejen un like, que se suscriban
que apoyen a este canal para seguir reciclando.